Hace poco leía la noticia de un famoso criminal que violó y asesinó a más de 30 niñas y adolescentes a lo largo de toda su vida y fue condenado a la pena capital, a la pena de muerte, pero antes de morir, un pastor que tiene este ministerio en prisión le predicó a Cristo y el criminal grabó un video pidiendo perdón a los familiares de los inocentes, un video póstumo porque se vio después que él ya fue ejecutado, ¿no? Y aún después de ser ejecutado, la mayoría lo seguía viendo como un monstruo y no aceptaban que se había convertido a Cristo en prisión. Y lo más sorprendente es que gran parte del pueblo cristiano expresó en las redes frases como que Dios me perdone, pero tipos así no tienen perdón, no le creo nada, no es creíble. A lo mejor se arrepintió porque sabía que se iba a morir. Otro dijo, lo bueno es que hay un criminal menos respirando. Y la gran pregunta que surge es, ¿hay alguien que esté más allá de toda posibilidad de perdón? O sea, ¿hay alguien que cruce la última frontera de la dignidad humana y no merezca el perdón? Yo creo que a todos nos pasa que cuando consideramos que nos han hecho algún mal, podemos fabricar un centenar de razones en contra del perdón o de no tener que perdonar, ¿no? Decimos, necesita aprender una lección, no quiero premiar un comportamiento irresponsable, lo voy a dejar que sufra un poco, le va a venir bien, necesita aprender que las acciones tienen sus consecuencias, yo fui el ofendido, no me toca a mí dar el primer paso y mucho menos perdonar si no me están pidiendo perdón. ¿Cómo lo voy a perdonar si ni siquiera está arrepentido el tipo o la mujer? Así que podemos argumentar de aquí hasta el final de los tiempos hasta que nos cae la moneda, que a los que amamos a Dios o a los que decimos amar a Dios, se nos ha ordenado perdonar por ser hijos de un Dios que perdona. Pero solo el perdón puede detener el ciclo de la culpa y el dolor. Solo el perdón puede romper la cadena de la falta de gracia. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra griega más usada para hablar acerca del perdón literalmente significa liberar, salir corriendo, librarse de una atadura. Pero siempre es más fácil admitir que el perdón es injusto. Y a lo mejor lo es cuando nos hicieron daño. Yo sé que hay mucha gente del otro lado diciendo, pero Dante, vos no te imaginás lo que a mí me hicieron, la infidelidad, el maltrato, hay mamás que lloran a sus hijas porque su esposo cometió un femicidio. Yo sé que hay cosas espantosas, abusos sexuales de niños. Entonces, el tema de todo eso es que la palabra resentimiento, expresa lo que sucede si el ciclo se sigue repitiendo sin interrupción en tu corazón, en nuestro corazón, en nuestra mente. Resentimiento literalmente significa sentir otra vez, ¿no? El sentimiento se aferra al pasado, lo vuelve a vivir una y otra vez, y arranca la piel nueva para que la herida nunca se sane. O sea que cuando se empieza a sanar, el resentimiento arranca esa piel para que vuelva a supurar la herida. Y este esquema comenzó en la primera pareja en el huerto. Yo digo siempre, la cantidad de discusiones que deben haber tenido Adán y Eva en el transcurso de sus 900 años de vida. Porque uno puede decir, bueno, vivieron 90 años, 80 años. Yo tenía mis abuelos que a los 90 años ya no hablaban, se ladraban. Porque decían, hace 70 años que aguanto a este viejo. Imagínense 900 años. Yo me imagino a Eva diciendo, vos comiste el fruto. Y Adán, pero vos me lo diste. Imagino que hasta viejos por ahí se seguirían echándose la culpa, ¿no? Esto no empezó ahora. Hay dos novelas que ilustran este esquema, pero en un escenario más moderno. Uno es el famoso libro escrito por el premio Nobel, El amor en los tiempos del cólera, que lo escribe el gran Gabriel García Márquez. Y él cuenta en ese libro justamente acerca de un matrimonio que se desintegra por un jabón, por una pastilla de jabón. La esposa mantenía la casa en orden, dice la historia, la novela, y eso incluía la provisión de toallas, de que no falte nunca papel higiénico, jabón en el baño. Y un día se le olvidó a la señora reemplazar el jabón, descuido que su esposo mencionó, y lo exageró un poquito, ¿no? Como son todos los varones.
Me estuve bañando durante casi una semana sin jabón, dijo. En vez de decir, falta jabón, ya vino con el reclamo. Y ella lo negó rotundamente. Y aunque era cierto que se le había olvidado, era el orgullo de ella que estaba en juego y no quiso retractarse. Y la novela de Márquez cuenta que durante los 7 meses siguientes durmieron en cuartos separados, comieron en silencio. Aún después, siendo, dice la historia, unos plácidos ancianos, escribe García Márquez, tenían mucho cuidado de no mencionar el tema del jabón, porque las heridas sanadas apenas podían comenzar a sangrar de nuevo, como si se las hubiesen infligido el día anterior. Uno dice, ¿cómo es posible que un jabón eche a perder un matrimonio? Bueno, no era el jabón en sí, era que ninguno de los dos cónyuges estaba dispuesto a decir, basta, esto no va a seguir así, no puede seguir así, perdonadme. Entonces el perdón siempre ofrece una vía de salida. Y si no tomamos esa vía, permanecemos atados a las personas a las que no podemos perdonar. Permanecemos encadenados a esa gente. El no perdonar nos aprisiona en el pasado. Yo una vez oí a un rabino inmigrante que hizo una declaración asombrosa. Bueno, no lo oí, lo leí, pero fue transcripto de una conferencia, de un sermón que él dio. Él dijo, antes de salir de Alemania rumbo a los Estados Unidos tuve que perdonar a Hitler, porque no quería traer a Hitler dentro de mí y que Hitler conociera esta nueva patria. Porque él sabía que si no perdonaba traía todo el odio, o llevaba todo el odio donde iría. Entonces no perdonamos para cumplir una ley de moralidad. Lo hacemos por nuestro propio bien, porque la principal persona sanada por el perdón es la que perdona. Cuando perdonamos de verdad, ponemos en libertad a un prisionero y después descubrimos que ese prisionero que liberamos somos nosotros mismos. Empezamos a ser libres cuando perdonamos. Hay un autor que llama al perdón un proceso de cirugía espiritual. Porque cuando perdonamos a alguien estamos separando el daño de la persona que lo cometió, de la persona que lo hizo. Es como que hacemos una dicotomía. Desconectamos a esa persona de la mala acción. Porque uno siempre tiende a identificar inseparablemente a la persona con el daño o el dolor que nos causó. ¡Hey, mi ex marido lo que me hizo! La loca de mi suegra, y fulano de tal, el consuelo aquel. Siempre estigmatizamos a la persona con el daño que nos hizo. Y al perdonar a esa persona, le cambiamos esa identidad, ¿no? Hace unos años yo leí la novela y después, obviamente, vi la adaptación al cine de la novela gráfica V de Vendetta, que le pertenece al sello DC Comics. Es una historia donde el Reino Unido, en la ficción, obviamente, en un futuro es gobernado por un partido dictatorial ultraconservador, totalitario, fascista, llamado Fuego Nórdico, y por un dictador también que hostiga al pueblo, ¿no? Y entonces en la historia, ahí se la voy a espolear un poquito, ahí aparece un individuo enmascarado que se hace llamar V y toma la justicia por mano propia. No te cuento más por si la quieres ver, ¿no? Pero es una suerte de versión más moderna del Conde de Montecristo, la famosa novela de Alejandro Dumas que también leí cuando yo era chico, ¿no? Que la venganza, la vendetta, como dicen los italianos, la vendetta, como hacen en la mafia italiana, la vendetta, que parezca un accidente. Yo tenía un programa de radio hace muchos años donde tenía un personaje de ficción que se llamaba el Apóstol Padrino, que era un italiano que manejaba la iglesia como si se manejara la mafia. Entonces, en la ficción le decían apóstol, el fulano de tal no está viniendo a la iglesia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y el apóstol decía, vamos a suspenderlo. ¿Quiere que lo suspendamos del liderazgo? No, suspenderlo de una cuerda. Es la vendetta. Entonces la venganza, la vendetta, es lo más natural, lo más humano, lo que más nos sale. El perdón y el sentido de la gracia es lo más antinatural. La justicia y la venganza tienen una clase de poder racional, es lo lógico. En cambio, el poder de la gracia es diferente, no es lógico. La gracia no es racional, es escandalosa, es sobrenatural. El perdón inmerecido, no ganado, porque eso es el perdón, no es algo que se gana. Corta las cuerdas para que caiga de nuestra espalda el opresivo peso de la culpa.
Pedro no tuvo que pasarse toda la vida avergonzado por haber traicionado al Hijo de Dios. No hay una sola ocasión en las Escrituras donde alguien dice, ahí está Pedro, lindo, negó 3 veces, el traidor. No. De hecho, sobre las espaldas de pecadores transformados como Pedro, Cristo edificaría su iglesia y la sigue edificando. Porque el perdón rompe el ciclo de acusaciones. El perdón afloja el nudo estrangulador de la culpa. Y los relatos de los evangelios parecen decir que el perdón tampoco le fue fácil al Señor. En una de sus últimas declaraciones antes de morir dijo, perdónalos, y eso incluía a todos, a los soldados romanos, a los líderes religiosos, a sus discípulos que habían huido como ratas en medio de la oscuridad, a vos, a mí. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo por haberse convertido en un ser humano, el Hijo de Dios pudo decir claramente, no saben lo que hacen. Porque había vivido en medio de nosotros y ahora nos comprendía. La falta de gracia hace que se resquebraje la unión entre madres e hijas. Me ha tocado conocer en la congregación y a donde he viajado madres con hijas que se odian a muerte como si fueran las peores enemigas. Parece una locura pensar que una parió a la otra. Padres e hijos deseando la muerte de su papá, hermanos y hermanas que no se hablan, tribus, razas separadas. Y como decíamos en la grieta cristiana, el mensaje del domingo pasado, que te lo recomiendo si no lo viste, si esas grietas no se atienden, se van ensanchando. Y para ese abismo de falta de gracia solo existe un remedio. Las cuerdas de amor, como dice la canción. Las cuerdas de amor, ese frágil puente de sogas del perdón. Un relato del Génesis que a mí siempre, no sé si me llamó la atención, pero me llenó de preguntas, de interrogantes desde que era chico, capta ese sentimiento complejo de lo que es el perdón. Porque yo no te voy a predicar hoy del perdón, decir, hay que perdonar y se acabó. Pues yo sé que hay mucho dolor. Cuando nos hacen cosas dolorosas, y yo me incluyo, no es fácil, hay que perdonar porque el pastor lo dijo, no. Es complejo el perdón. Y hace años a mí me costaba comprender los giros, los matices que hay en el relato, por ejemplo, de la reconciliación de José con sus hermanos en Egipto. Porque cuando sus hermanos que lo vendieron, él los tiene delante de él y no lo reconocen, que ahora es el segundo del faraón, en un momento él actúa con bronca, los mete a todos en la cárcel, yo hubiese hecho lo mismo. Después se siente mal, sale de la habitación para llorar a los gritos como si estuviera borracho. Después le hace trampa a los hermanos y esconde dinero en uno de los sacos de cereal que se están llevando para acusarlos. Captura a uno de los hermanos como rehén, acusándole a otro de que le robó su cáliz de plata. O sea, siguieron esas intrigas, ¿no? Dice la Biblia, ¿por cuántos? Por meses. Hasta que José no se pudo contener más, los convocó a todos sus hermanos y los perdonó de manera dramática. Claro, ahora cuando veo esta historia, después de haber vivido tantos años, después de haber transitado por la vida demasiado tiempo como para saber lo que es el dolor de una ofensa o de varias, yo veo esta historia como una descripción realista de un acto antinatural como el perdón. Porque los hermanos que José luchaba por perdonar eran los mismos tipos que hicieron planes para asesinarlo y lo vendieron como esclavo. No podemos leerlo con el filtro bíblico y los perdonó, aleluya. A vos tus hermanos te venden como esclavo. Por la culpa de tus hermanos pasás tus mejores años de tu juventud pudriéndote en una mazmorra egipcia. Y aunque venzas la adversidad, ahora no es fácil decir, sí, los perdono. No podía, por lo menos de manera rápida, expeditiva. Porque la herida a José le seguía doliendo demasiado. ¿Cómo no? Cuando la gracia logra abrirse paso en el corazón de José, su angustia y su amor resonaron en todo el palacio. Las Escrituras dicen que preguntaban, ¿qué es ese gemido? ¿Está enfermo el primer ministro del rey? No, José estaba bien de salud. Era el sonido de un hombre que estaba perdonando. Detrás de cada acto de perdón se halla la herida de una traición. Y el dolor que deja una traición no se desvanece con facilidad. No podemos decir, pase al altar en el nombre de Jesús, recibe espíritu de perdón. No es una cuestión de espíritus. Porque a pesar de escuchar muchísimos sermones sobre el perdón, no perdonamos con facilidad y tampoco nos parece fácil que nos perdonen a nosotros.
alimentamos nuestras heridas, justificamos nuestra conducta, todo con el fin de evitar ese acto tan innatural. Señores, la V de vendetta es natural. La G de gracia nunca lo es. La V de vendetta es lo que aprendemos desde el colegio, no la G de gracia. La justicia, la venganza es algo que nos fascina. Lo justo, lo equitativo. Y está mal por pensar así, somos humanos. Bueno, Señor, si no me puedes hacer más flaca, hace que mis amigas se vean más gordas. Eso es equidad. Bueno, Señor, si no me vas a dar un auto a mí nuevo, que los demás tampoco tengan. Eso nos parece que es justicia. Y en lugar de eso, Jesús nos ordena que digamos, perdónanos nuestras deudas. Escucha, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Justo en el centro del Padre Nuestro, que es la oración por excelencia, que tiene 6 temas específicos, justo en el centro, con la oración que el Señor nos enseñó a hacerle al Padre, se esconde el acto antinatural para el ser humano del perdón. Y escucha esto, no hay palabra, escucha, no hay palabra en ningún otro idioma que encierre, por lo menos mi criterio, un mayor temor que la palabra ahí como, que aparece en esa cláusula. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los deudores. ¿Qué hace tan aterrador ese como en la cláusula? ¿Sabe lo que lo hace aterrador? El hecho de que Jesús directamente amarra el perdón que recibimos del Padre al perdón que le concedamos a los demás seres humanos. Y todavía, por si quedan dudas, el Señor es más explícito. Dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando uno mira, insisto, a Jesús con ojos nuevos, dice, wow, entonces es condicional el perdón del Señor. Viste que decimos, el Señor te perdona y basta, es incondicional. No, es condicional, hay una cláusula. Si nosotros no nos perdonamos, no somos perdonados. Por eso hay gente que no se puede perdonar y siente que Dios no lo perdona. Y una cosa es verte atrapado en un ciclo de falta de gracia con un cónyuge, con un socio. Una cosa es verte atrapado en un ciclo de falta de gracia peleando por un jabón. Y otra muy distinta, verte atrapado en un ciclo de falta de gracia con el Dios Todopoderoso. Pero el Padre Nuestro une ambas cosas. Cuando nosotros rompemos el ciclo de la falta de perdón y comenzamos de nuevo con nuestro prójimo, Dios también rompe el ciclo de la falta de perdón y comienza de nuevo con nosotros. Y es tan urgente la necesidad de gracia, de perdón, que hasta el Señor lo pone por delante de cualquier deber religioso. Por tanto, dice el Señor, si traes tu ofrenda al altar, ¿se acuerdan? Y ahí en el altar te acordás de que tu hermano tiene algo contra vos. Deja tu ofrenda delante del altar y andá. Reconciliate primero con tu hermano y entonces vení y presenta tu ofrenda. Me gusta que no dice que se la lleve, que la deje. A ver si después no se arregla con el hermano y no trae más la ofrenda. Dejá la ofrenda acá. Andá y arreglá y después la presentás. Me gusta eso. La parábola del siervo que no perdonó termina con una escena en la cual el amo lo entrega a los carceleros para que lo torturen. Y dice el Señor, porque nosotros decimos, ay, el Señor es tan dulce para hablar en las parábolas, el que ahí estaba entregado para que los carceleros lo torturen al tipo. Y el Señor dijo, así también mi Padre Celestial va a hacer con vosotros si no perdonáis de todo corazón, te perdono. Te perdono, ojalá que te agarre un tumor. No es así. Si perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas, dice Jesús. Yo habría deseado que estas palabras no estuvieran en la Biblia, pero están. Y salieron de los labios del mismo Cristo. Entonces, Dios, en primera instancia, nos consideró, nos confirió, nos concedió una responsabilidad terrible. Al negarle el perdón a los demás, estamos decidiendo que no son dignos del perdón de Dios y por lo tanto no lo somos nosotros tampoco.
con la misma vara que medimos, somos medidos. De alguna forma misteriosa, el perdón divino depende de nosotros. No dice, si orás por perdón mucho y haces mucho ayuno, el Señor te va a perdonar. Esto es casi una ley natural, una ley espiritual que se transforma en una ley natural. Así como la ley de gravedad, tiro esto, se cae, funciona, como la siembra y la cosecha. Esto es igual. Quiero que Dios me perdone, no me tengo que poner a orar para lograr que Dios me perdone. Tengo que perdonar. Así como yo hago, Dios lo va a hacer conmigo. Es una cláusula. Ahora, ya es bastante duro perdonar a unos hermanos malvados, como lo hizo José. Porque después todos son familia, es tu sangre, por ahí todos vivimos eso. Y bueno, invitar a la arpía de la cuñada a la Navidad, que se siente ahí, no le hablo en toda la noche, pero que venga, total es sangre. Pero perdonar a nuestros enemigos, a la banda de delincuentes del barrio, perdonar a los que promueven el aborto, perdonar a los pedófilos, perdonar al predicador hereje, perdonar al apóstol de la prosperidad. Es difícil. Perdonar al líder que te maldijo los hijos y la familia por haber salido de su cobertura apostólica. Al pastor que te discriminó cuando quedaste embarazada de soltera, pero después tapó el embarazo de la novia de su propio hijo. Sin embargo, la palabra perdón contiene la palabra don, que es un regalo. Y al igual que la gracia, el perdón tiene la escandalosa cualidad de ser inmerecido. No ganado, injusto, arbitrario, parcial. Ahora, ¿por qué nos exige Dios un acto antinatural así que desafía todos nuestros instintos primarios como seres humanos? ¿Qué hace tan importante el perdón que lo convierte en algo central para nuestra fe? Y bueno, los evangelios, uno no tiene que ir demasiado a la escatología profunda. Uno va a los evangelios y nos dan una respuesta teológica a la pregunta sobre por qué Dios nos ordena perdonar. Porque así es Él. Cuando Jesús expresó por primera vez el mandato, amad a vuestros enemigos, le añade una explicación. Le dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Te querés parecer a Dios? Bueno, empezá a amar a los que se merecen el sol y a los que no, a los que se merecen la lluvia y a los que no. Cualquiera puede amar a sus amigos y parientes, dijo Jesús. ¿No hacen también así los gentiles? Entonces los hijos del Padre fueron llamados, o fuimos llamados, a una ley superior. Que nos parezcamos a ese Padre que perdona. ¿Tiene sentido? Hemos sido llamados a ser como Dios, a manifestar en nosotros ese aroma de familia. En nuestra familia se perdona, punto. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Acá en esta familia se perdona. Porque ese es el estilo de la familia del Señor. Y ahí me viene otra vez a la mente la parábola del siervo que no perdonó. El Señor contó que este siervo tenía todo derecho a molestarse porque su consiervo le debía un poco de dinero. Y según las leyes romanas, tenía derecho de meterlo en la cárcel. Y Jesús no puso en tela de juicio sobre lo que el siervo había perdido, lo que le debía, sino que comparó esta pérdida con la de su Señor, que le acababa de perdonar a él varios millones de dólares o de pesos. Entonces, solo la experiencia de ser perdonado es lo que nos hace posible perdonar. El evangelio de la gracia comienza y termina en el perdón. Solo la gracia puede derretir el hielo de la falta de gracia. ¿Pero qué decimos? No, muy bien, si el otro... Está bien, entendí Dante, está bien. Si el otro está arrepentido y me pide perdón, yo lo voy a perdonar. Entonces sí voy a ceder. Y eso tampoco es lo que dice el Señor, porque convertimos el perdón en una ley de reciprocidad. Y eso no va a funcionar nunca. Porque ambos, el herido y el que cometió la falta, decimos, el otro es el que tiene que dar el primer paso. Y después y si da el primer paso, encima lo voy a vigilar como el FBI para ver si la otra persona muestra alguna señal de que realmente fue un arrepentimiento sincero. Si puedo ver
alguna pista que realmente me manifieste que está arrepentido. Porque nos fascina la V de vendetta y no la G de gracia. Nos encanta la V de venganza. Romper el ciclo de la falta de gracia significa tomar la iniciativa. Alguien tiene que escuchar esto y esto va para alguien. En lugar de esperar a que el otro dé el primer paso, lo tenemos que dar nosotros, desafiando la ley natural de la equidad. En el centro de las parábolas de Jesús sobre la gracia se halla un Dios que toma la iniciativa para acercarse a nosotros. Todas las parábolas es un Dios que se acerca a nosotros. Los que dicen, hay que buscar a Dios. La Biblia es Dios buscando al hombre, no al revés. Este es un libro de Dios buscando al hombre, de un padre enfermo de amor que corre a encontrarse con el pródigo. Este es un libro que muestra a un señor que cancela una deuda demasiado grande porque su siervo no se la puede pagar. No es que su siervo le dijo, cancelame la deuda. El amo decide hacerlo. Este es un libro donde encuentra que un patrón le paga a los obreros de la última hora lo mismo que trabajaron todo el día y que se partieron el lomo, lo mismo. El libro este cuenta que un hombre da un banquete y él sale por iniciativa propia o manda a la gente a las calles en busca de unos huéspedes que no se merecen serlo. Jesús fue el primero en romper la cadena de la falta de gracia. Pero a nosotros nos encanta la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente y todo el mundo va a quedar desdentado y ciego. Y el ojo por ojo le cierra, ¡bum!, de un portazo. Cierra de un portazo la puerta al perdón, a la gracia. Y decimos, pero ¿por qué yo tengo que dar el primer paso? Si yo fui el ofendido. Dante me está diciendo que yo tengo que ir a perdonar a ese desgraciado, a esa incircuncisa. Sí, porque lo natural y mi naturaleza humana, yo te entiendo, yo estoy igual. A mí mi naturaleza humana me dice que perdonar no es sabio, no es sano, no es justo, no es práctico, no es equitativo. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo soy cristiano pero no estúpido? Yo soy cristiano pero no me van a tomar de tarado. Y entonces disfrazamos la falta de gracia con una frase más espiritual, porque nosotros siempre tenemos un tema de semántica, para que los pecados no suenen a pecado, ¿no? Acuérdense que nunca chismeamos, nos desahogamos en familia. Nunca criticamos ni odiamos, no comparto. Hay una más espiritualoide que esa, no tengo comunión. Che, no te hablas con fulano, no tengo comunión. Que es la manera espiritualoide de ocultar el rencor, el resentimiento, pero no hablas con tu papá, no tengo comunión. Porque la luz no tiene comunión con las tinieblas, pero si es tu propio padre, no tengo comunión. Y claro, el perdón exige de mí que ignore esa parte herida de mi corazón, que se siente adolorida y maltratada. Yo no estoy subestimándola, pero esa herida quiere mantener el control de la situación. Y además, esas heridas quieren poner unas cuantas condiciones entre mi persona y la persona que se me está pidiendo que la perdone. Un día descubrí esta exhortación del apóstol Pablo, que está metida ahí entre muchas otras exhortaciones de Romanos 12, donde dice, detesta el mal, ten gozo, vive en armonía, no seas presuntuoso. Y entonces aparece este versículo, dice, no vengáis por ustedes mismos, no vengáis por vosotros mismos. Amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando yo leí eso de Romanos 12, yo dije, por fin comprendí que el perdón es un acto de fe. Porque al perdonar a otra persona estoy confiando de que Dios es mejor que yo para hacer justicia. Al perdonar, renuncio a mi propio derecho de vendetta. Y dejo todos los problemas de equidad en manos de Dios para que Él los resuelva. Está bueno. O sea, dejo en sus manos la balanza que hará el equilibrio entre la justicia y la misericordia. Cuando José llegó al punto de perdonar a sus hermanos, el dolor no se le fue, no se le desapareció.
Pero el tipo se desprendió de sus hombros la carga de ser un juez. Por eso salía, entraba, lloraba, porque no sabía cómo ajusticiarlos. Por un lado era la sangre, por otro lado les tenía bronca, por otro lado los amaba. Entonces un día se quitó esa carga. Dijo que el Señor se ocupe. Aunque el mal que me hayan hecho no va a desaparecer cuando perdono, por lo menos no me mantiene atrapado. Queda en manos de Dios, que sabe lo que hay que hacer. Yo no te digo que lo que te hizo tu ex va a desaparecer de las heridas que te causó. Pero por lo menos no estás más dependiendo de esas heridas. Dependiendo que tenés que ser juez. ¿Cómo castigar? ¿Qué castigo es suficiente? ¿Qué castigo te va a satisfacer? Por supuesto que dejarlo todo en las manos de Dios tiene un riesgo. De que Dios no trate a la persona como yo querría que la trate, ¿no? A nosotros nos gusta. A mí me acuerdo que yo conocía a uno que decía, como dice la Biblia, siéntate en el umbral de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. ¿A dónde dice eso? En Fariseos 4:5, ¿dónde lo dice? Pero le gustaba la frase y lo hizo bíblico. No es así. Como Dios trate a quien nos hirió, a lo mejor no nos gusta, porque acordate que el profeta Jonás se resintió con Dios porque Dios fue más misericordioso de lo que él creía que se merecían los ninivitas. Yo nunca he encontrado que sea fácil perdonar. Yo no te hablo desde el umbral del hombre que perdona todo, porque las injusticias de las que me quejo permanecen y las heridas siguen causándome dolor. Y yo tengo que acercarme una y otra vez para entregarle ese residuo de lo que creía haberle entregado un tiempo antes. Y lo hago, ¿por qué le entrego a Jesús las cargas? ¿Por qué le entrego mi dolor? Porque Jesús establece una clara conexión. Dios a Dante le va a perdonar sus deudas a medida que Dante perdona a sus deudores. O sea, ¿qué me lo tienen que poner con manzanita para que entienda? Porque acá no es que, bueno, es según la interpretación, lo dijo clarito. Y hasta lo oramos en el Padre Nuestro sin pensar, perdona nuestras deudas como yo perdono a los deudores. Y si alguna vez oraste el Padre Nuestro sin pensar, Dios se mata a risa diciendo, ¿cómo vos perdonás a quién? Si vivís enfermo de rencor y querés que yo te perdone. El cese de las hostilidades entre los humanos depende de un cese de las hostilidades con Dios. Y viceversa. La grieta no la cierra Dios, ¿eh? Por más que te mates orando que Dios une a tu familia, la grieta no la va a cerrar Dios porque Él no la abrió. La grieta la cerramos nosotros. Y si seguimos siendo dispensadores de culpa y rencor, dudo mucho que vayamos a alcanzar al mundo con un mensaje de gracia. Y la iglesia sin gracia se parece a los carteles de Coca-Cola. Esos que están en la calle, promocionamos la fe sin saciarla. Yo como cristiano cada vez me siento más preocupado por la forma en que la gente nos ve. La forma en que representamos nuestra fe ante los demás. Porque hemos sido llamados a presentar las buenas nuevas del perdón. Y cuando no estamos dispuestos a perdonar, las buenas nuevas no parecen ser tan buenas, ni tan nuevas. Nos comportamos como vendedores de un producto cuyos vendedores no están convencidos ni creen en él. Yo fui vendedor y siempre me decía mi gerente, para vender un producto tenés que comprar primero. Si no estás convencido de lo que estás vendiendo, un acto fallido te va a traicionar. Y cuando uno quiere hablar de amor y no ama, quiere vender perdón y no perdona, cuando decimos Cristo te ama y te quiere perdonar, pero odiamos visceralmente al que piensa diferente o al que tiene otra doctrina, entonces no suena creíble, no suena auténtico, no tiene peso, no tiene unción lo que decimos. Cuando los cristianos le hablamos a un inconverso de Cristo y ese inconverso no está de acuerdo con nosotros, es como que nos deja de interesar. Ah, yo ya le prediqué, ahora lo entregué en las manos del diablo. O sea, lo vemos como un enemigo. Pero un enemigo es alguien, como dijo alguien, cuya historia no hemos escuchado, no nos hemos puesto en sus zapatos. Pero siempre las ideas preconcebidas entran en juego, ¿no? Y para que se produzca un diálogo verdadero, necesitamos abrirnos pasos a través de esos estereotipos, tener en cuenta genuinamente cómo ve el otro, cómo piensa el otro. Tal vez esto sea en parte lo que Jesús quería decir cuando dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo es el prójimo, no dijo al evangélico.
al que tiene la misma doctrina, al que es bautista como vos, al que es pentecostal, al que pertenece bajo la misma cobertura apostólica, ama al prójimo. Yo dudo mucho que Dios lleve la cuenta de la cantidad de discusiones teológicas que ganamos, pero es muy posible que lleve la cuenta de cuánto amamos. Quizá el error es que pensamos que tenemos que tener amistad con la gente para ganarlos para Cristo. Yo me crié con gente así. Me acerqué a un inconverso para ver si lo puedo ganar para Cristo. Y capaz que no pensamos en términos de la sencilla amistad porque sí. Y el otro lo huele. Porque nuestro evangelismo no es orgánico, no es natural. Tenemos el síndrome del vendedor de las tiendas, del vendedor del negocio, del local, que estás mirando la ropa y dice, ¿le puedo ayudar en algo? No te quiere ayudar, te quiere vender algo de la tienda. Probá de decirle, sí, la verdad que sí, necesito pagar el alquiler, ¿me presta? A ver si te ayuda. ¿Le puedo ayudar en algo? A mí me enferma cuando estoy mirando y dice, ¿le puedo ayudar? Porque no me quiere ayudar. ¿Por qué no me es sincero y me dice, le quiero vender algo? ¿Qué le puedo vender hoy? Tengo ganas de vender porque no gané ninguna comisión en el día. Séme sincero, che. No me digas que me querés ayudar. Y el inconverso huele cuando nos acercamos y decimos, ¿estás mal? ¿Sabe que le queremos vender el evangelio? Que la amistad no es genuina. Y que cuando nos diga que no comparte, o que es católico, o que es testigo de Jehová, sabe que lo vamos a maldecir. Huelen que parece que trabajamos en mercadeo y no somos gente que amamos de verdad. No somos sinceros al decir que amamos. A mí me viven criticando por la gente con la que me doy. Harto de que en Argentina me digan, ¿por qué te sacas una foto con Scioli? Que eres corrupto. Como que, pero no han leído la Biblia. Yo digo, no puede ser. O no sé, o yo la entiendo demasiado infantil, la Biblia demasiado lineal. Pero yo no puedo entender cómo decir, ¿por qué te sacas la foto con Benny Hinn, que se separó y después se volvió a casar? Yo, de verdad. Que hay que acercarse a la gente si es perfecta. ¿Desde cuándo nosotros podemos exigir perfección si no lo somos? Pablo utiliza una muy inteligente metáfora cuando habla sobre el olor grato de Cristo. Y él dice, por ahí se nos escapa esto, que puede tener un efecto muy diferente dependiendo del olfato de cada quien. Dice, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y es el mismo aroma. Pero para algunos es un olor y para otros otro olor. Con tan solo leer las redes sociales de ciertos creyentes, uno se da cuenta que algunos despiden un aroma perfumado y otros ofenden el olfato con su olor pútrido. Olor a muerte, olor a vida, dijo Pablo. A eso me refiero. Cuando el Señor nos pide que amemos, no dice sean condescendientes con el pecado, liberales, no importa si la gente no cambia de vida, dice que amemos. No nos dice amar por una semana, si no cambia, sácatelo de encima. Hace un tiempo la CNN le hizo una entrevista a un pastor de North Carolina y él proponía